Muy buenos días. Hoy Jueves Santo queremos una vez más unirnos en oración y dedicar parte de la mañana a reflexionar en torno a la persona y mensaje de Jesús. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos nuevamente en nuestras casas, y por eso la invitación es a que podamos buscar un lugar tranquilo, crear un espacio de oración. Te puede ayudar encender una vela y tener presente una imagen de Jesús. Tener a mano la Biblia, siempre necesaria para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Al igual que el año pasado, no podemos estar juntos físicamente en el colegio. Pero eso no puede impedir que en este tiempo santo estemos conectados como comunidad cristiana que sustenta su proyecto en Jesús y su mensaje. Es Él, el Maestro por excelencia, al cual debemos imitar y desde ahí fundar nuestra vida. Los invitamos entonces a disponer nuestro espíritu para obtener los mejores frutos para el crecimiento de nuestra fe. Queremos agradecer también hoy la presencia del Padre Lalo Ponce, quien nos ayudará con algunos puntos en nuestra oración personal. Y para disponernos, los invito a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a
quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra Si vida, eres la vida si tú y eres nuestra nuestro vida, amor, ¿a dónde iré? Señor, Nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si eres la vida y nuestra vida, ¿a dónde iré? Si tú eres nuestro amor, Señor. Jesús le contestó: si no ven signos y prodigios, son incapaces de creer. Pero el funcionario insistía: Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo está bien. Hoy, Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más, que me vuelvas a levantar. Contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor, Salvador, en tu gloria
gloriosa resurrección. Amén. Amén. Muy buenos días. Quería partir agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes, aunque sea así por estos medios que nos permiten de alguna manera reunirnos. Quería agradecer también la invitación especial de Víctor y Lorena, Loreto Molina, que desde enero ya me había comprometido para este encuentro. Me parece importantísimo que podamos reunirnos, comunicarnos para tener una mirada sobre esta Semana Santa y especialmente ustedes sobre el Jueves Santo, que como es tradición en estos colegios, se junta la comunidad para dedicar un tiempo de retiro, de meditación, de quietud, de encuentro, de compartir, de hacer comunidad. Y eso creo yo que es muy importante. Esta Semana Santa es muy particular porque también como la primera, el año pasado, nos pilla en una situación de pandemia que no tenemos con certeza y claridad las líneas que el gobierno va a pedir y seguir respecto de los aforos y esas cosas. Pero en lo que lleva de corrido esta semana, ya tenemos claro que este es un medio conveniente para poder comunicarnos entre nosotros. Primero quisiera partir con una indicación muy sencilla de la importancia de la celebración. Celebrar es importante porque manifiesta quiénes somos, manifiesta nuestra identidad. Por eso de tanto en tanto celebramos esa identidad, lo que nos constituye, pero a la vez la recordamos de tal manera de ser fiel a ella. Esta celebración de Semana Santa, que es el núcleo de la identidad cristiana, es importante precisamente por eso, porque nos recuerda y nos invita a una renovada fidelidad de nuestra identidad. Yo creo que es una cosa muy valiosa el que el colegio ponga los medios para renovar nuestra identidad de comunidad educativa cristiana, renovar los lazos, la gratuidad entre nosotros y poder mirar juntos el quehacer de nuestra vida y de nuestra identidad como colegio. Así que agradecemos esa posibilidad de celebrar, aunque sea en un tiempo muy difícil. Un tiempo que, como ustedes saben y han experimentado, ha exigido de mucha flexibilidad. Yo algo he conversado con Víctor aquí y Loreto sobre el año pasado, todo el año pasado, que fue un tiempo muy exigente, las medidas que se tomaron buscando que nadie quedara fuera de la experiencia de la comunidad que busca de alguna manera mantenerse al servicio de la educación de los chiquillos y los niños y las familias que forman este colegio. Ha exigido flexibilidad, creatividad, paciencia, fortaleza, inteligencia de las cosas, solidaridad entre ustedes, comunión, etc.
No son distintos ustedes de otras instituciones y felizmente instituciones cristianas o de inspiración cristiana que han buscado mantener esta comunión, la comunidad. Y yo creo que eso hay que agradecer a Dios que han podido experimentarse ustedes mismos como comunidad, de manera de ser fiel en adelante también a esta experiencia que ratifica quiénes son, los hace crecer en lo mejor de lo que ustedes son como comunidad y a la vez les pone una meta que siempre va más allá de estas circunstancias, pero con una identidad clara. Son una comunidad cristiana, solidaria, amorosa, que tiene fortaleza, que es capaz de paciencia, de creatividad, de flexibilidad, etc. Ya que sabemos esto, demos el siguiente paso de esta exposición. Yo me propongo ahora dar unos puntos breves sobre la Eucaristía y pedir solo un aspecto, enfocarnos sobre un aspecto de la Eucaristía. El lema de nuestra reunión es esta frase de Jesús que de alguna manera reprocha a la gente que le rodea y que le pide signos para poder creer. Y Jesús le dice, si ustedes no ven signos, no creen. Yo quisiera centrarme en este día jueves en el signo de la Eucaristía, que muchas veces no vemos, o si vemos, no creemos, o si vemos, no confiamos, o si vemos, no vamos, o si no vamos, etc. El signo de la Eucaristía que en este día jueves toda la Iglesia Católica Romana, de rito romano, por el mundo entero, celebramos precisamente el día en que Jesús instituyó la Eucaristía, en lo que llamamos la Cena del Señor. Toda la Iglesia celebra hoy un sacramento, un signo eficaz, como quieran decirlo, pero es un signo que tiene su origen en la voluntad de Jesús. No lo inventó la comunidad de los discípulos, sino el mismo Cristo es la fuente de esta Eucaristía, de este modo de reconocer la presencia de Cristo. Es un signo y un testimonio de alguna manera, la Iglesia así lo entiende después de mucho reflexionar sobre ello, signo y testimonio del amor de Jesús. Es memorial también de su presencia constante en medio de la comunidad. No sé si ustedes saben, pero mucha gente que no lo sabe en realidad, así que no hay problema, pero en la Iglesia Católica hay comunidades de hombres y de mujeres que se consagran a la adoración perpetua de la Eucaristía. Es estar las 24 horas, 7/7 de 24 horas, a 24 horas en presencia del Señor adorando. Nunca lo dejan solo y establecen turnos para estar siempre presente, al menos uno de la comunidad, día y noche, siempre presente ante el Señor. Esta especie de ocurrencia puede parecer a muchos una estupidez. Sin embargo, para el que ve, para el que cree, este signo de la Eucaristía es tan profundo, tan potente, que bien vale la pena la consagración de una vida entera a acompañar al Señor. La consagración del horario entero, de la disposición de una comunidad entera a acompañar y estar en su presencia. Nosotros no vamos a ir por ese lado, no todos tenemos esa vocación. Vamos a concentrarnos en un aspecto de la Eucaristía. ¿Qué aspecto sería este? Antes que de entrar a enfocarnos en ese aspecto,
quisiera hacer ver algunas dificultades que probablemente ustedes comparten con mucha gente al interior de la iglesia respecto de la Semana Santa y específicamente del Jueves Santo. Antiguamente la Semana Santa era Semana Santa. Y no sé, los que tengan más de 60 años recordarán que cuando se iniciaba la Semana Santa, las radios cambiaban su programación y tenían una música quieta porque se pedía quietud a la población entera y había un cierto tono de concentración, de respeto por esta celebración de la Iglesia como Semana Santa. Luego la Semana Santa fue desapareciendo y quedó jueves, viernes y sábado de resurrección. Y ya con la secularización que estamos viviendo hace ya bastantes años, nos va quedando el viernes y el sábado, y el jueves ha ido perdiendo peso en la vivencia pública de Semana Santa. Así son las cosas y estamos, pero al interior de la iglesia no puede mermar la experiencia y la centralidad del jueves, viernes y sábado, del fin de semana, el Triduo Santo que se llama. Y el jueves antiguamente aparecía centrado, los diarios y la televisión así lo hacían ver, enfocando el gesto del lavatorio de los pies, como haciendo ver que era el gesto esencial de esos días, y se invitaba a la comunidad cristiana al servicio y al amor, pero nos quedamos en eso como centralidad. La Eucaristía y el día Jueves Santo es algo más que una invitación al servicio, que lo es también, a la humildad y al servicio y al amor de los hermanos. Hay algo más de profundidad y hay un fundamento, y me gustaría en este poco tiempo que nos queda apuntar precisamente a un aspecto que me parece que debiéramos tener en cuenta. De la Eucaristía se dice que es un misterio, pero hay que entender que los misterios no son algo que simplemente no se va a entender, sino que se entiende un misterio siempre y cuando se tenga la mirada adecuada para entrar en el misterio. Me voy a explicar con un ejemplo. Les voy a contar algo casi como en homenaje al padre Jos van der Rest. No sé si ustedes lo conocieron, murió el año pasado producto del COVID también. Y tuvimos su funeral sumamente restringido. Nos hubiera gustado, porque era un hombre santazo, de haber celebrado su Pascua con ganas. Pero lo hicimos conforme a las circunstancias. Valga esto como un homenaje a Jos van der Rest. Jos nos contó un día que una señora tenía un hijo muy enfermo, muy grave en el hospital, y no podía verlo, no podía entrar a verlo, o lo veía desde lejos. Y un día llegó a mostrarle a Jos una tarjeta, y en la tarjeta al interior tenía dibujado un punto. Y la señora estaba feliz, y le mostraba a todo el mundo que su hijo le había escrito una tarjeta para el Día de la Madre. Y Jos ve la tarjeta y tenía un punto. Para la señora era una larga carta, aunque solo era un punto. Y Jos le dice, pero mujer, le dice, no hay nada escrito aquí, le dice. Y la señora dice, ¿cómo no, padre? El punto. Mi hijo dibujó ese punto, porque no puede moverse, prácticamente no puede moverse. Con mucho esfuerzo dibujó el punto.
Para la señora, como les digo, ese punto era todo una carta de amor de su hijo para ella en el Día de la Madre. Y estaba feliz. Le bastó el punto para ver lo que Dios no vio, que era esta relación profunda entre madre e hijo, que le permitía interpretar ese punto como la mayor carta de amor o tarjeta de amor de un hijo a su madre en el Día de la Madre. La Eucaristía es algo similar. La Eucaristía es un misterio no porque no se pueda conocer, sino que para que lo podamos conocer, entrar en el misterio, se requiere una relación amorosa con la fuente de ese misterio que es Jesucristo. No se entiende la Eucaristía si no se entiende lo que Cristo quiso hacer y quiere hacer en cada Eucaristía al consagrar el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. Que para nosotros o para alguien que no tenga fe como relación personal amorosa con Jesucristo puede ser simplemente un pedazo de pan partido y un poco de vino que por lo general es demasiado poco como para celebrar. Para los que tenemos fe, vale decir, una relación amorosa con la persona de Jesucristo, ese pequeño pedazo de pan, esa copa con un poco de vino, significa tanto como significó para la mamá ese punto en una tarjeta blanca, el Día de la Madre. Para nosotros, el día jueves en que se instauró la Eucaristía, en que Jesús reunió a sus discípulos y instauró la Eucaristía pidiéndonos hacer esto en memoria mía, como dice el texto del Evangelio que vamos a leer, significa el corazón mismo de Jesucristo. Es Jesucristo mismo el que se está dando. Vamos al texto. Enfoquémonos solamente en el texto. Vamos a tomar el texto de Lucas 10, versículo 14 y 20, o sea, del capítulo 20, el versículo 14, 17 al 20. Dice el versículo 14 y 15 y 16. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Primero fijémonos en el corazón de Jesús en esas circunstancias. Jesús ya, y los evangelios lo dicen así, varias veces fue haciendo ver a sus discípulos que Él entendía y sufría, padecía. San Pablo en una de sus lecturas dice, pidió muchas veces al Padre que le ahorrara el dolor de lo que él veía que venía, era la muerte, su padecimiento, su profunda contradicción. Y Jesús dice que en un momento él rezando dice: Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración de Jesús frente al Padre de disponibilidad, de obediencia profunda basada en la confianza, en el amor seguro que Jesús tenía de su Padre hacia Él, hace que Jesús dé el paso de la entrega. Pero no era una entrega que Jesús gozara y no tuviera ninguna duda y no tuviera ningún problema porque sabía que iba a resucitar. Sabía que la muerte lo engolfaría, lo comería, lo tragaría y que el sufrimiento lo padecería. Pero sabía también que en el fondo de la muerte
Jesús mismo estaba ahí, perdón, el Padre mismo estaba ahí para recogerlo y llevarlo a Él, a la comunión con Él. Esta reunión que tiene Jesús con sus discípulos, que era común, era habitual en la tradición judía reunirse a cenas con los amigos, especialmente la noche de Pascua o un día antes de la noche de Pascua, como en el caso de Jesús y sus discípulos. Jesús la experimenta con una ansiedad, con un deseo profundo, sabiendo cuáles son sus circunstancias. Y dice el texto: y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La petición de Jesús de hacer esto en memoria mía, y ahí quiero yo poner el foco de estos puntos, de esta conversa, es que Jesús nos haya pedido que hagamos esto en memoria suya. ¿Qué significa? ¿Qué ha significado por estos 2000 años para toda la Iglesia? ¿Qué es hacer esto? ¿Es repetir el gesto? ¿Acaso es hacer las cosas que Jesús hizo en un ambiente similar, en una disposición similar? ¿O es algo más? ¿Qué es esto como palabra? ¿Qué hay dentro de esa palabra en el corazón de Jesús? Si algunos pudieran llegar a creer que solo es repetir el gesto, estaríamos cercanos a creer que es una especie de mecanismo mágico. Si hacemos eso, algo va a suceder. Sin embargo, sabemos que no es solamente hacer algo, y digo solamente, porque es más profundo que eso. La palabra esto indica algo que está muy cerca del corazón de Jesús, esto. Pero el esto no es solamente las acciones, sino algo que para Jesús era profundamente el corazón de su misión, tal como él lo entendía. Jesús invita con un gesto que era conocido para los judíos, para tomar, partir y entregar. Estos tres verbos que nunca la Iglesia ha dejado de repetirlos y celebrarlos. Tomó, partió y dio. Estos gestos que de alguna manera nos obligan, indican, muestran el corazón de Jesús. Y para la Iglesia, cuando la Iglesia empieza a entrar en este misterio, movida por el amor con la relación de Jesús, va entendiendo que la palabra esto, la invitación a repetir esto en memoria suya, tiene que ver con repetir el modo de vida de Jesús. No solamente lo que sucedió en ese segundo piso de la casa donde fueron acogidos para celebrar la última cena, sino que a través de la última cena, como si fuese una ventana, la Iglesia se ha asomado a todo lo que es la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Digámoslo así, Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección fue tomarse, partirse y darse. Siempre.
tomarse, partirse y darse. La constante de vida de Jesús, el esto de Jesús, el núcleo del corazón de Jesús es estar dispuesto a asumir su realidad, a asumir su historia, a asumir su misión, tomarse, partirse, aceptar el sacrificio, lo que cuesta o lo que va a costar, entregarse, para que los demás tengan vida, y vida no cualquier vida, sino vida en abundancia. Tomarse, partirse y darse. Para la Iglesia, estos tres verbos indican no solamente el corazón de Jesús, sino lo que ha de ser el corazón también de los discípulos de Jesús. El que comulga, el que toma la hostia y se la traga, no se está tragando simplemente un pedazo de pan. Se está tragando, como dicen los cabros jóvenes, se la tragó. O sea, aceptó, creyó. El cristiano que comulga, entra en comunión con el modo de proceder de Jesús. Tomarse, partirse y darse. Comulgar, celebrar el Jueves Santo en un colegio como estos dos colegios que tienen la inspiración y la fuente en la persona de Jesús. La comunión no es un gesto mágico, es una invitación a la libertad de cada uno de nosotros para pensar cómo nos tomamos en nuestras circunstancias. Aceptamos esas circunstancias por dolorosas y complicadas que sean, y con confianza en el Padre nos entregamos para que el pan que partimos y el cáliz que repartimos sean pan de vida y bebida de salvación. Lo que viene a ser lo mismo que decir, ¿cómo hacemos para que mi vida sea pan de vida para la vida de los demás? Eso es Jesucristo mismo. ¿Cómo hacemos, si somos discípulos de Jesús y comulgamos con el pan y la copa de la Eucaristía, de la cena del Señor, para que mi vida sea entregada para la alegría, copa de vino, para la alegría de los demás? Son dos preguntas tremendas, pero son preguntas también de alguna manera sencillas en el sentido que son simples y directas. ¿Cómo somos pan de vida y bebida de salvación para la vida de los demás que nos tocó vivir, la vida concreta que vivimos? En el colegio, en la casa, en la ciudad, en el país. ¿Cómo nos hacemos y qué se nos ocurre hacer para ser coherentes con esta comunión que celebramos en este día? Yo creo que hasta ahí es más que suficiente como para dejarles esta tarea de reflexión, meditación, pero con una indicación ignaciana. San Ignacio dice reflectir y sacar provecho. Hay veces en que reflectimos, meditamos, pero no sacamos provecho. El provecho se saca por la inteligencia, usando la inteligencia, ¿qué voy a hacer yo por Jesucristo? Y la determinación, la voluntad, lo voy a hacer. Con la gracia de Dios voy a hacerlo. Por eso siempre pedimos, las veces que tomamos una resolución, que no nos falte la gracia de Dios, que inspira en nosotros el deseo de hacer algo, que no nos falte la gracia para ponerlo por obra. Por lo tanto, las preguntas que vamos a dejarles para la meditación van a llamar también, a exigir también cierta humildad y pedir la gracia para poner por obra aquello que se nos ocurra, para vivir lo que podemos sentir como invitación en cada Eucaristía dominical o especialmente en la Eucaristía que celebramos todos los Jueves Santos cada año. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a entrar en el misterio de la Eucaristía, vivirlo a fondo mientras vamos de camino y terminemos celebrando algún día con el Señor la acción de gracias definitiva a Dios nuestro Padre. Muchas gracias.
Durante esta mañana hemos estado profundizando en torno a la Eucaristía y lo importante que es para nosotros y para nuestro sentido de vida. Jesús nos invita y nos indica: hagan esto en memoria mía. Esto es parte de la misión de Jesús que quiere compartir con nosotros. Es el corazón de su misión. Repetir el signo del pan y el vino es compartir el corazón de Jesús. Su vida entera, desde su nacimiento, fue tomarse, partirse y darse a los demás. Recordamos entonces la última cena, a la que queremos invitarlos a vivir con sus familias en la tarde, y así comenzar a celebrar juntos este triduo pascual. Jesús este día instituye la Eucaristía como signo de su promesa de quedarse para siempre con nosotros. Qué más cotidiano y sencillo que comer, juntarse con otros no solo a alimentarse, sino que también a compartir la vida, acompañarse, celebrar y disfrutar. En esta acción tan simple, Jesús nos deja la Eucaristía tan central para nosotros. Con el corazón abierto y atento, escuchemos. Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó el pan, dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Esta es palabra de Dios. Los invitamos ahora, simbólica y espiritualmente, a partir el pan y compartir las uvas. Tómenlas y repártanlas entre todas aquellas personas que llevamos en nuestro corazón, en especial con aquellas personas que requieren de un mensaje de esperanza. En este gesto sencillo, hacemos memoria de Jesús, que se parte y comparte con los demás. Vemos cómo Jesús, en su deseo de darse y unirse a todos nosotros, nos deja el pan y el vino que entra en mí, pero además se hace parte de mi ser. Con esto, que es fundante, nos sentimos llamados a compartirnos a los demás. Igual que el pan y las uvas, ser alimento que se reparte, dispuesto a darnos a quienes nos necesitan. En el colegio, en la reflexión de Semana Santa, se nos invitó a escribir un mensaje de esperanza a alguien que considerábamos que lo necesitaba. Los invitamos ahora a pensar: ¿a quién invitarías a compartir esta cena? ¿Quién necesita que te compartas? Que esta cena compartida nos impulse a dar amor y esperanza a los demás. Volvemos a traer a nuestra mente todos los rostros de quienes necesitan la esperanza de Jesús. Juntos, para terminar, decimos: Padre nuestro,
Agradecemos por este momento y nos despedimos deseándoles que cada uno pueda tener una Semana Santa llena de esperanza y una mesa fraterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.